Estamos en el capítulo 4. Ya, hoy vamos a cerrar el capítulo 4. Y con este capítulo vamos a terminar muy probablemente los primeros años, no es que muy probablemente, en realidad vamos a terminar los primeros años de la creación, no digo los primeros años porque a medida que vamos ya avanzando en el estudio de la Biblia, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, si ya han ojeado su Biblia, el capítulo 5, que habla de la descendencia de Adán, ¿no? Y toda la descendencia de Adán, que son unos cuantos añitos que cada personaje cumple, ya acarrea varios miles de años. Y entonces, hasta el capítulo, vamos a esperar un poco, que se habla ahora. Yo creo que sí me escuchan, ¿no? Ya. Entonces vamos a leer todo el capítulo, ¿ya? Para soporte de contexto, para entender de dónde vamos a meditar. Pero esencialmente vamos a leer desde el versículo, o la meditación va a ser desarrollado desde el versículo 16 hasta el versículo 26. Pero vamos a leer todo el capítulo. Vamos a leer 26 versículos. Caín y Abel. Es el título que lleva en esta versión de Reina Valera. Dice el versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldita seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad. A Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una fue Ada, el nombre de la otra Sila. Y Ada dio luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro,
y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le conoció un hijo, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Vamos a ver. Amado Padre Celestial, te agradecemos siempre, Señor, tus misericordias, como la alabanza que cantamos, Señor. A pesar de cómo somos, tus misericordias son grandes. Y tus misericordias hacen, Señor, posible que estemos aquí reunidos nuevamente, los jóvenes presentes, y dándole la oportunidad de estar delante de ellos, Señor, en la razón de meditar en tu palabra, de enseñar de tu palabra, Señor. Ponemos este momento, Señor, de meditación, de enseñanza en tus manos, para que puedas siempre redarguir nuestras vidas, enseñarnos, alentarnos, recordar, Señor, lo que tú tienes en ella escrito, fortalecer nuestra vida, Padre, en el crecimiento de cada día, Señor, para que podamos siempre estar preparados y prestos, Señor, como hijos tuyos. Agradecemos una vez más por todo lo que vas a orar el día de hoy. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, una introducción un poco larga, ¿verdad? Por la lectura de 26 versículos ya preparados en la vida de Caín. Yo creo que si hay alguna pregunta, todos van a responder los 26 versículos de la vida de Caín. Muy bien, hoy vamos a iniciar del versículo 16. Y de hecho que esta sección es bastante controversial. Mucho de Génesis que hemos hablado desde ya semanas atrás, no sé cuántas semanas ya llevamos, 8 o 9. Podríamos ya contarlo en meses, de repente, la enseñanza que estamos teniendo del libro de Génesis. Pero hace mucho que comentábamos que el libro de Génesis en realidad es bastante controversial. Por lo que algunos argumentan, se necesita bastante fe para creer en lo que está escrito. Algunos dicen, ¿puedes tú creer lo que está escrito ahí, que el mundo fue creado en 6 días? Yo diría sí, no es más factible creer en que Dios, un ser con poder, haya creado que de la nada surja algo, ¿verdad? Ahí yo creo que se necesita más fe, ¿no? Si alguien sopesara qué tendría razón de tener más fe, yo creo que es decir, de la nada que surja algo, ¿no? Y ellos comentan que para que eso sea probable, pues argumentan en los millones y millones y millones de años. Y seguimos avanzando en el tiempo y vemos que una serpiente empezó a hablar, y en realidad la Biblia lo dice, y es el diablo que vino a traer el pecado, ¿no? La desobediencia en el hombre. Estábamos hablando del versículo 13 y avanzamos. Una de las órdenes que dio Dios al crear a Adán y Eva, ¿qué fue? Una de las órdenes que Dios al crear a Adán y Eva, ¿qué fue? Dijo, fructificad y multiplicaos, ¿sí? Llenad la tierra, hasta ahí nomás. Sojuzgadla, de repente viene la acción en razón de la tierra, fructificad y multiplicaos. Y aquí en el desarrollo ya vimos en la semana antepasada, conmigo vimos a Caín y Abel, los hijos mencionados por Adán y Eva. Vimos la consecuencia del pecado que obró y también anidó en el corazón de Caín y agredió a su hermano menor, Abel, y lo mató. Se ensañó y lo mató. Y aquí vemos en el versículo 16, dice, y salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Enod al oriente del Edén. Como consecuencia, ¿no? Como consecuencia de la agresión y el resultado de que Jehová, Dios, lo increpa y le dice, de tu presencia me botas de aquí, yo me iré, me apartaré de ti, le dice Caín a Jehová. Primero resalta, volviendo un poco a los versículos de la semana antepasada que le meditábamos, como personas en este momento, ¿no? Dios teniendo una relación bastante directa con los seres creados.
Dios un ser trascendente, ¿no? Pudiendo hablar con una persona que ha errado, Caín, que ha pecado, que ha matado. Si nosotros contextualizamos y escuchamos en la noticia que alguien ha asesinado, en realidad nos parece a esa persona horrenda, ¿no? De repente con una forma no juiciosa de actuar, no justificable en sus actos. Dios se acerca a esa persona, Jehová se acerca a esa persona que es Caín. Pero ¿qué vemos? La acción de Caín en ese momento su acción es salir, esconderse. El pecado, ¿no? Hablábamos, el pecado hace que uno quiera apartarse. Muy bien, voy a crear mis propias ideas, ¿no? O sea, me voy a apartar. Y eso es lo que enuncia, ¿no? Y salió Caín de delante de Jehová, dice el versículo 16. Ahora, esa lejanía, en realidad aquí es una expresión real y verbal, ¿no? Me voy a alejar de Dios. Actualmente las personas en realidad argumentan que están con Dios, porque dice se llaman cristianos o que temen a Dios, y mencionan inclusive que conocen de Dios, ¿no? Pero sus hechos, la forma de vida, señala en realidad que están bastante lejos de Dios, ¿no? ¿Y qué es la consecuencia del pecado? La consecuencia del pecado es apartarse, estar separado de Dios, no estar con Dios, ¿no? Y salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Yo me imagino en ese entonces, ¿cuánto tiempo tendría la tierra de creación? ¿Cuánto tiempo le damos de creación hasta aquí? La creación ha sido una semana, ¿verdad? La creación, Adán y Eva, podemos argumentar de repente 50 años, 60 años, 70 años, 80 años, 90 años, 100 años, por ahí. 110, no fallamos si por ahí mencionamos, ¿no? Más allá de que en realidad Caín realmente ha vivido más años de los que pensamos, ¿no? Cuando narran la historia de Caín y Abel, de repente pensamos en personajes bastante jóvenes o tendiendo ya a la adultez, 30 años o 20 años, no sé. Pero cuando después vamos a pasar al capítulo 5 a revisar las edades en las que vivían los antepasados, y no solamente estos personajes, sino de Caín, hablamos de Caín, hablamos de la descendencia de Caín. ¿Cuántos años vivían? Casi llegaban al milenio, ¿no? Matusalén vivió 969 años. Y no voy a ahondar mucho por lo que esto ya va a llegar de repente de desarrollo de la siguiente semana. ¿Y Caín cuántos años creen que haya vivido? Potencialmente, ¿no? Potencialmente tenía la probabilidad de vivir más de 100 años, 200 años, 300 años, porque el juicio de Dios fue enunciado, pero progresivamente fue tomando acción en el cuerpo de la persona, ya degradando la forma de vida. Entonces, aquí en realidad vamos un poco cuando ya avancemos en los versículos, hay argumentos en los que menciona quién mató probablemente a Caín, pero no sé, o sea, estamos hablando de una vida probablemente de 100 años hasta el momento, ya vamos a avanzar en el tiempo. Y cuando pasamos al versículo 17 dice, y conoció Caín a su mujer. Aquí la palabra conoció, normalmente el primer significado que cae en nuestra mente es que conocer es cuando alguien me presenta a alguien o cuando voy y descubro algo nuevo para mí. No tiene ese sentido aquí conoció, ¿no? Cuando leemos el capítulo 4, versículo 1, ¿qué dice? A ver, Génesis 4:1. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahí tenemos la misma palabra de conocer, ¿no? O sea, la secuencia no sería que al momento de alejarse Caín y enunciar, ¿no? Decir, yo me voy a apartar de ti, Jehová. Yo no estoy de repente haciendo más suave o forma cómo habría reaccionado Caín. Al momento de salir y buscar, no quiere decir que al lugar donde se fue llegó a conocer a la que fue su pareja.
sino que al lugar donde ya llegó, ahí engendró su hijo. Conoció, habla del acto sexual, ¿no?, que tuvo Caín con la que fue su pareja, esposa. Entonces, porque es un argumento también que enuncian normalmente las personas que van racionalmente, uso entre comillas, racionalmente, usan argumentos para desacreditar los pasajes bíblicos, es, bueno, si Dios ha creado a Adán y Eva, si Dios ha creado a Adán y Eva, pues ¿de dónde vino la esposa de Caín? Y no estamos necesariamente obligados a responder exactamente lo que ha pasado, porque desconocemos muchos detalles, pero la Biblia nos da también detalles de lo que significó en ese momento. Por ejemplo, bueno, a priori, o la primera respuesta es, ¿de dónde vino la esposa de Caín? La respuesta sería de su hermano, la pareja con la que estuvo es su hermana. Y podemos decir, ¿no? O pueden decir, o nos pueden decir, ¿pero qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿Con su hermana? ¿Me puedes repetir? ¿Con su hermana? Y te llamas así cristiano y estás leyendo la Biblia para denunciar algo que está justificando, que está mal. Y cuando el que hace las leyes y que da las leyes es Dios. Y en ese entonces, y como empezábamos a comentar, Dios cuando creó, dio una orden a Adán y Eva para que se multipliquen. A Adán y Eva. Entonces, esa orden implicaba necesariamente que la descendencia que de ellos iba a venir se tenían que unir, necesariamente. Y uno dice, hermano, me pueden decir, hermano, estás pensando lo que estás hablando. Piensan un poquito y de repente lo dicen, ¿no? Y es así. ¿Qué dice? Vamos a buscar un versículo que Hechos 17:26. Hechos 17:26. El que encuentra con agilidad bíblica lo lee. Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha fijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Claro. Aquí dice Hechos 17, y de una sangre, ¿no?, de una persona, de una sola sangre hizo todo el linaje, todas las naciones, de uno solo. Ahora, nosotros tenemos que entrar en una posición de decidir si creer lo que está escrito en la Biblia o creer argumentos ajenos. Porque el argumento actual que impera de repente sobre las personas leídas, podría decirse, o personas que filosóficamente tratan de ensamblar su propio concepto de vida, podría decir, yo voy a creer a mi manera a Dios. Voy a creer en mi manera y no necesito la Biblia para que me guíe, para que me oriente y para saber que existe un Dios. Porque sí creo en Dios. Y ellos pueden decir, ¿por qué no crees en la Biblia? Por esto, porque acá en la Biblia te dice que en realidad las personas se están uniendo a su pareja, a su hermano, a su hermano. Y yo no creo que sea así. Yo sí. Y una vez sí me tocó estar con una persona que creía en sus propios argumentos y creía, en realidad, entre comillas, creía en Dios y a su manera. Y otro, yo creo, lo que nosotros debemos formar es todo nuestro concepto de vida, nuestra forma de pensar debe estar necesariamente basado en lo que dice la Biblia. Necesariamente, ¿no?, siempre, obligadamente, en lo que dice la Biblia. ¿Te creo? Sí, te creo. Y la Biblia te dice que de una sola sangre vino a constituir todos los linajes y todas las naciones. ¿Y quién es esa persona? Adán. De Adán vino. No había más. ¿Qué dice Génesis, por ejemplo, 3:20, que está ahí nomás leyendo? Génesis 3:20. ¿Alguien que lo encontró? Génesis 3:20. Llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Eva era la madre de todos los vivientes, un argumento más. O sea, no había más personas que pudieran justificar
Y llamó a Adán a su mujer Eva porque ella era la madre de todos los vivientes. Ahí está. Un hecho más que menciona que no había otra descendencia, no había otra creación, ¿no? Y también lo vemos en la historia, en el trasfondo, el contexto, cuando leímos toda la historia desde el capítulo, del versículo 1, pasamos y llegamos al versículo 14, y en el versículo 14 que hemos leído, del capítulo 4 de Génesis, dice: he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Mirá, ¿eso quién habla? Caín, ¿verdad? Caín está hablando, argumentando porque Dios le está enfrentando con su pecado. ¿Y qué hace? En vez de arrepentirse, se va, se esconde, se aparta, porque quiere hacer lo suyo, ya quiere hacer lo que a él le place, ¿no? Me apartaré de tu presencia, dice. Y todavía hace una demanda. ¿Qué dice? Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. En el contexto en el que está hablando Caín, habla en un contexto que hay varias personas. O sea, él mismo está diciendo que cualquiera que me haya, no está hablando de su papá y su mamá, que es Adán y Eva, no está mencionando, si mi papá me encuentra me va a matar, si mi mamá me encuentra me va a matar. Cualquiera, habla ya de un contexto en el que Adán y Eva ya tuvieron hijos. Entonces, el razonamiento que teníamos de cuánto tiempo crees que ha transcurrido la historia, avanza un poco más. De repente no son 40 años, 50 años, sino 100 años, 120 años. ¿Por qué? Porque los énfasis, ¿no? Cuando vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 5, vemos que los personajes ahí descritos tuvieron años cuando cumplían 200 y tantos años, ciento y tantos años. Por ejemplo, el Génesis 5:9 dice: y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. 90 años. 90 años parece, ¿no? O sea, pero en realidad Adán y Eva, ¿qué dice Génesis 5:4? Dice: y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijas e hijos, ¿no? Literalmente lo dice. Más de eso yo no puedo hablar en realidad. Pero sí en la Biblia argumenta y describe que la persona con quien se unió Caín es su propia hermana, ¿no? Su propia hermana. También vemos en la historia, no tan lejana, en la historia de la Edad Media, ¿no? Desde la Edad Media, y cuando leen la historia de los reyes de Europa, van a encontrar que para mantener su esencia, su linaje, se casaban con su propia familia. Pero ya estaban viviendo en realidad en un tiempo en la que la forma de vida de esos personajes ya era causa de pecado. Porque Dios, en su revelación progresiva, ordenó, ¿no? Cuando dio las leyes a Moisés, ¿no? La forma de vida y con quién no se debían unir. Y eso está, eso está todo concebido en Levíticos 18. Que no se unirán a su padre, que no se unirán a su madre, que no se unirán a su hermana, que no se unirán a su pariente más próximo. Ahí está. Y Levíticos tiene el contexto, ¿no? Y Levíticos tiene el contexto de la enseñanza en el monte Sinaí. Dios enfáticamente dijo que no se unirán ya a parientes próximos. Hasta ahí era permitido. Y lo que sucede después de esa ordenanza, porque el conocimiento del pecado, el conocimiento de la ley es conocimiento del pecado, dice Pablo, de ahí todo es ya falta y pecar ante Dios. Pero antes de eso no. Abraham, por ejemplo, Abraham se unió, Abraham te digo que ¿con quién se unió? Y dice la Biblia, con su prima, ¿verdad? Prima, hermana. Entonces sí tenía ese sentido. Más allá de que el contexto actual en el que nosotros concebimos y vivimos, nos hace entender, y está bien que nos haga entender, porque hay una ordenanza dada, una orden dada en el monte Sinaí al pueblo de Dios, que no se puede hacer ese tipo de uniones. Ahora quiero de repente un poco extenderme en esta parte porque por justa razón lo hace Dios.
con el pecado entró la muerte, ¿no? Y con el pecado de Adán entró la degradación. Actualmente, ¿qué pasa si dos personas consanguíneas bastante próximas, sean hermanos o parientes próximos como primos, se unen? ¿Sabes qué pasa? Más allá de que pasa que pecan contra Dios. Su generación tiene la alta probabilidad de conseguir mutaciones genéticas, retardos mentales, enfermedades letales, más que nada siempre asociado al retardo mental. Y uno dirá, ¿por qué? ¿No? Y eso es un argumento que usan los científicos en contra de la Biblia, porque dice, o sea, no puede que se una un familiar, un hermano y una hermana, porque si hacen un estudio de los genes, la concepción normal es que sus hijos tengan una alta probabilidad de que tengan una demencia, una enfermedad mental. O cuando nacen, no por su enfermedad, llegan a morir tempranamente. Lo que pasa es que cuando Dios creó, todo era bueno en gran manera. Y en la medida que el hombre existió y se fue multiplicando, se fue degradando los genes. Y lo que sí un poco lo escuché cuando me explicaron en un momento, y lo leí, lo revisé en un momento, y es que las familias bastante cercanas tienen algunos genes que comparten algunos errores. Y cuando se casan con un pariente bastante próximo y resulta que la compatibilidad de genes causa una coincidencia, ese hijo va a tener una deformación. Pero si se casan probablemente y se unen con una que es bastante lejana a su familia, el gen que tiene un error esa persona y la pareja muy probablemente va a tener un error bastante distinto por la cantidad de genes que tiene, entonces es bastante bajo, no muy probable que eso ocurra. Léanlo y ahí está en los libros, en la concepción de los genes y de lo que está llegando, y es real. Antes era permitido por Dios, ahora ya no es. También hay otro argumento, ¿no? Habla de quién es la pareja, dice, ¿no? ¿Quién es la pareja de Caín? Y se alejan de la Biblia. Al alejarse de la Biblia, ¿qué hacen? Buscan en otras culturas y escalan, ¿no? Y van a la Mesopotamia antigua, ¿no? La Mesopotamia antigua es la que supuestamente, en realidad es la cultura más antigua que ha existido, que conocemos, ¿no? 10.000 años, inclusive lo estiman algunos que empezó. Yo creo que se debe aproximar bastante al origen de la Biblia, ¿no? No sé si 4.000, 4.500 a.C., 5.000. Está bastante próximo, dicen algunos. Pero ahí descubren entre sus escritos un personaje, ¿no? Un personaje que se llama Lilith. Y es bueno que lo mencionen, de repente algunos sí lo han escuchado, Lilith, ¿no? Que es la primera esposa de Adán. ¿Qué pasa, dice, con la historia? Que supuestamente es que la Génesis 1 y Génesis 2 representan dos escenas bastante consecuentes pero distintas. En Génesis 1 habla de la creación, de que Dios dijo, y formó Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y creó Dios al hombre, ¿no? Varón y hembra lo creó. Dice que en ese entonces creó Dios a un hombre y una mujer del barro y los formó distintos. Y como Lili, y eso está escrito, y en realidad hay enlaces y después tratan de unir la historia, ¿no? Y Lili no se dejó dominar y gobernar, y después que por eso Dios creó en el capítulo 2 a Eva. ¿Y de dónde viene la descendencia de Caín? Viene justamente de Lili. Y ese personaje, en realidad, esa es la idea que enarbora el feminismo, ¿no? Porque si vas y rebuscas todo, dicen, no, si hay un personaje que fue creado a semejanza de Dios y fue una mujer, y lo vas a encontrar ahí enunciado. ¿Y de dónde sacan? De esas
culturas, de los mitos, leyendas que encuentran escritos. Y la Biblia, que también está escrita y tiene autoridad y tiene bastante señal de que un Dios obró en ella y no lo pueden creer, no pueden creer en lo que está escrito en la Biblia. Hay más razones para creer en lo que está escrito en la Biblia, porque tiene una unicidad, ¿no? Desde Génesis va hasta el Apocalipsis. Cuando lleguemos al Apocalipsis vamos a dar un poco más de edad, pero vamos a llegar. Tiene una unicidad en todas sus historias, no creer en lo que dice. Entonces vemos que y conoció Caín a su mujer, está hablando de tener relaciones para concebir, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz Enoc. Y aquí vamos a ver la descendencia, ¿no? Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo, Enoc. Hasta aquí, Enoc, antes que nazca Enoc, Caín era errante. Y es muy posible que la palabra, dicen los que estudian la Biblia, del versículo 16, a la tierra de Enoc, la palabra Enoc significa errante, ¿no? La tierra del errante, la tierra de Caín, que fue errante. Y cuando concibió su hijo, recién ahí empieza él a establecerse. Por eso que dice, ahí fundó, ¿no? Y fundó una ciudad y llamó el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, y a Irad engendró a Mehulael, y Mehulael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Curiosamente, dentro de esta descendencia existen dos nombres que están asociados con el nombre de Jehová, él, ¿no? Es Mehulael y Metusael. Y normalmente, en realidad, de la descendencia de Caín es la descendencia de la desobediencia. Y la descendencia de Set, que después lo vamos a ver, es la descendencia, ¿no?, de la simiente buena. Y lo vamos a ver y se desarrolla. Pero ¿por qué está acá mencionado? En realidad no lo sé. No sé, ¿no? Pero sus nombres puede ser, en realidad, el que tus padres y madres rechacen a Cristo, y en el contexto que estamos viendo, rechacen a Dios, no da razón necesariamente para que su hijo rechace a Dios. Pero sí hay alta probabilidad de que esa descendencia rechace a Dios. Porque de descendencia en descendencia se construyen naciones, y existen naciones que rechazan a Dios. Y existe ahora la idea, ¿no? Porque las naciones se han formado de lo que somos, como estamos ahora, como al momento que hemos llegado, las naciones han sido formadas con un trasfondo cristiano, judío cristiano. Porque antes era obligatorio, ¿no? Era obligado en naciones protestantes leer la Biblia, meditar en la Biblia, en las escuelas, en las universidades. ¿Por qué? Porque tienen ese origen trasfondo cristiano judío. Más allá de que países como nosotros de Sudamérica, que tienen un trasfondo no necesariamente en su mayoritario protestante, pero también había un énfasis. Ahora el secularismo es el que está dominando, es el que está ingresando. ¿Por qué tienes que enseñar la Biblia? ¿Por qué tienen que enseñar a mi hijo la Biblia en el colegio? ¿Por qué lo debieran enseñar en las universidades? Antes era parte del estudio, ahora ya no lo es. Ahora, si quieres estudiar un poco de la Biblia en las universidades, tienes de repente necesariamente inscribirte la carrera que dice teología, que diga de repente ministerio, para estudiarla. Antes era parte. Y el secularismo va ganando campo. El secularismo, el racionalismo va ganando campo sobre las ideas, sobre las personas, sobre los jóvenes, sobre la nueva generación, y van viendo el producto que se va obteniendo. ¿Y qué es? La lejanía y la separación de Dios. Se separan de Dios, ¿no? Con las ideas se separan de Dios, rechazan a Dios en todo, ya no le honran a Dios, disfrazan a Dios inclusive con la riqueza, ¿no? Porque se visten opulentamente y lo llaman en realidad éxito, ¿no? El éxito, y buscan el Dios de las riquezas ahora.
el versículo 19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Hasta aquí ya estamos llegando. A ver, está Caín. Sigamos, ¿eh? ¿Qué más viene? Después de quién viene Caín. Y Caín y su mujer, la cual concibió Enoc. Bando 1 ahí. De Caín a Enoc, 1, una generación. Y edificó una ciudad y llamó su nombre Enoc, ya. Enoc le nació Irad. Ahí van 2. Irad engendró a Mehulael, 3. Mehulael engendró a Metusael, 4. Metusael, ¿no? 4. Y Metusael engendró a Lamec, 5. 5 generaciones de Caín hasta Lamec. Y si hacemos un comparativo, de repente, como se dice, una relación 1 a 1, una función inyectiva, ¿no? Inyectiva 1 a 1, con el capítulo 1. Y vemos que no necesariamente que cada uno haya tenido, como actualmente a los 19, 18, 20, 21, 22 ya quieren tener hijos, ¿no? Bueno, ya un poco antes, yo creo que ahora ya un poco está cambiando ya el contexto. Ellos de repente han tenido, estamos en base de 40 años, 5 por 4, 20, 200 años aproximadamente, si es que lo contamos así, a grosso modo, 200 años han pasado. Y Lamec, ¿qué llega a ser de Caín? ¿Qué llegaría a ser? Nieto, bisnieto, tataranieto, tataranieto, tataranieto. Lamec de Caín. Una generación en realidad con una ascendencia que desconoce y se revela contra Dios. ¿No? Una descendencia que se enoja y se revela contra Dios. ¿Y cuál es el resultado de esa generación? ¿Cuál es el resultado? Y lo vamos a ver. ¿Cuál es el resultado de esa generación que se aleja de Dios? El resultado está en el capítulo 6. 5. Génesis 6:5. Y vio Jehová la maldad de los hombres, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Nos podemos imaginar qué tipo de mal sería en la medida que uno va conociendo, de repente investigando cómo era la historia, cómo actuaban en maldad las personas, cómo emperadores decapitaban personas, cómo personas en realidad mataban, asesinaban, y no solamente asesinaban, en su pensamiento moral, la moral, ¿cómo no la describimos? ¿Cuál habrá sido la degradación? ¿Tan mala ha sido? Sí, ha sido tan mala. De una generación que desconoce, de padres y padres. Y lo vemos en la sociedad. Y lo vemos en la sociedad claramente. Sí lo vemos. ¿Cómo? Es que en la medida que va pasando el tiempo, los males y las noticias tienen un énfasis mayor de destrucción. Cuando era niño, había los piranitas, ¿no? Que solamente robaban. Aquí en Perú, solamente robaban. Y ya estamos entrando en una generación en que ya no solamente roban, descuartizan, secuestran, asesinan a mansalva y en las calles. Antes creo que hasta los delincuentes tenían vergüenza y se escondían, ¿no? Y ahora, aunque existen cámaras por todos lados, igual está y mata. La generación que sigue y desconoce y progresivamente desconoce a Dios, eso es lo que engendra. Antes, ¿era distinto? No era distinto. No era distinto la generación de los padres. Gracias damos a Dios en realidad por sus misericordias. Seamos hijos de padres cristianos o no seamos hijos de padres cristianos, pero que la palabra de Dios llegó en el momento oportuno y nos hizo salvos, nos libró. Porque conocemos su verdad y podemos decir gracias a Dios. Y vamos a seguir leyendo, dice. Estamos en la generación de Lamec. 19. Y Lamec tomó por sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. ¿Ve? Adán tenía a Eva, ¿no? Adán solo tenía a Eva.
Aquí Lamec ya empieza a tener dos mujeres, la poligamia. Empieza a deformarse, ¿no? Empieza a deformarse la sociedad. De padres, ¿no?, que no conocen y temen a Dios, sus hijos, ¿qué van a hacer? ¿Temerosos a Dios? Muy probablemente no. Oramos para que eso no ocurra, ¿no? Para que la palabra llegue. Pero sí, es bastante probable que ellos desconozcan y no conozcan a Dios. El año pasado, Percy, ¿no?, nuestro hermano Percy, pastor Percy, estuvo aquí en Lima, y Bonnie trabajaba en un colegio y nos invitó a ir a hacer una campaña al colegio que ella trabajaba. Fuimos y participamos, y parte de la charla o parte de todo el evento era después de todo, porque salimos a hacer un sketch, una escenificación, ¿ya? Varios. Y de parte del programa, cada palabra, parte del programa era reunirnos con un grupo de jóvenes y hablarles acerca de la Biblia. Entonces yo hice la pregunta a los grupitos de jovencitos que estaban ahí, y les dicen, bueno, todos creen en Dios, ¿verdad? Un poco, no sé si inocente necesariamente, pero sé que ya hay gente que ya se instruyen a sus hijos que no creen en Dios. Y uno de los jovencitos me dijo, yo no creo en Dios, yo soy ateo. ¿Por qué eres ateo? Porque mis padres me dijeron que no existe Dios. ¿No crees en Dios? No, no creo en Dios. Y lo dijo serio, un poco enojado, como que estuviera hablando, lo estoy faltando el respeto, ¿no? Y los demás muchachitos sí estaban todavía que sí creían en Dios, pero había uno que no creía en Dios. Del azar hay uno, y ¿cuántos ya hay más? ¿Cuántos hay que ya no temen a Dios? Y eso es, y vamos a ver un contexto, ¿no?, desde la creación, ¿qué ocurre? Y eso es claramente lo que enfatiza, el resultado del alejamiento de la persona de Dios, y está claramente enunciado en el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos. Romanos 1. Teniendo este precedente, este trasfondo de contexto para leer el libro de Romanos. Romanos 1, del 18, Romanos 1, del 18 en adelante. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se ascendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ve el pecado lo que ocasiona en la sociedad, en el hombre, en las familias, que ya actualmente inclusive lo pueden ver normal ese tipo de conducta, ese tipo de comportamiento. ¿Por qué digo normal? Porque ya se festejan eventos a niveles aislados en las que estas pasiones se desbordan. Normal para todo. Lamentablemente existe eso. Y esto habla de, y este hecho, no, es que nosotros somos modernos, no estamos en el siglo XXI, en el siglo XX, siquiera siglo XXI. Aquí estamos hablando de Caín y Abel, estamos en la época, en la conducta que estaba Caín con la generación en la cual se enfatizaba alejarse de Dios. Me voy a esconder de ti, me voy a esconder, me voy a ir, no voy a saber nada de ti, le decía a Jehová.
Inclusive si es que alguien me va a ver, me va a matar. Alejarse de Dios, no saber nada de Dios. Crea una generación apartada. ¿Y cuáles son las consecuencias? Ahí están descritas las consecuencias. Ahí están enunciadas las consecuencias, que se llama pecado, ¿no? Pecado. Pecado. Para el mundo es placer, de repente. No sé qué más podría llamarlo el mundo, pero no sé si lo llama pecado. Yo creo que no, pero es pecado. Y así vivía, ¿sí? Si ves el versículo 6, del capítulo 6, 5 que hemos leído, compáralo con el Romanos 1, donde también lo leímos, donde dice, voy a leer nuevamente Génesis 6, 5, y vio Jehová la maldad de todos los hombres, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahí está, de repente el mal resumido, pero en Romanos se ve más disgregado. Ahí está, ¿no? Lo que hace el pecado, lo que distorsiona el pecado, lo que cambia el pecado. Porque para ellos simplemente éxito inmoral, de repente éxito podría ser simplemente la obtención de un título, de un logro, su máxima aspiración de repente. Para nosotros el éxito es ser siervos de Dios, ¿no? Servirle a Dios, compartir su palabra a otros. Éxito es cuando una persona viene y se arrepiente a Dios, y por compartir la palabra y vemos que se arrepiente uno más, y digo, gracias a Dios. Que una persona más haya conocido la verdad, ¿no? Viviendo engañado tanto tiempo. Y las generaciones, eso es lo que pasa. Y vemos en la conducta de Lamec, el primer personaje, teniendo desde su tatarabuelo, que solamente tenía a Eva, pero él no, ya empieza a tener dos. Lamentablemente lamentablemente dije, claro que sí, Dios permitió de repente en los hechos del Antiguo Testamento, pero ahora no. Pero ahora no. Dice el 21, y el 20, perdón. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, todo orgulloso, ¿no? Dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Ese dicho, esencialmente no sabemos que en ese entonces, yo creo realmente que el hombre ha sido siempre inteligente y fue inteligente y será inteligente. El pecado es el que degrada al hombre. El pecado es el que degrada al hombre. Aquí hay un dicho que hemos contado 5 generaciones que ha pasado desde Caín a Abel. Y Caín probablemente no murió, probablemente, porque eso es lo que dice una historia paralela, ¿no? El libro de Yacer, ¿no? El libro de Yacer que se menciona en la Biblia como un libro apócrifo. Pero es muy probable que sí haya existido, porque si vivían 800 años, 600 años como mínimo, probablemente vio a todas sus descendencias, vio a Enoc, vio a Lamec, ¿no? Y escuchó la historia de Tubal-Caín. No lo sé, si estuvo o no estuvo ahí. Pero lamentablemente, todo orgullosamente, ya hablan de muerte como si fuera parte de la vida, ¿no? El hecho de matar simplemente ya es parte del orgullo y parte de mi conducta para que llenen en son rimbombantes, es decir, si Caín fue perdonado, o si aquel que mata a Caín 7 veces, Lamec será 70 veces 7. ¿Hasta dónde llega el pecado? ¿Hasta dónde? ¿No? El pecado distorsiona. Y ese dicho de que Dios habló con Caín, de generación en generación en generación fue pasando, y él lo recordó, ¿no? Y ahí termina, en el versículo 24 termina la generación de Caín. Y empieza a enunciarse una generación que nace nuevamente en Adán.
que nace nuevamente en Adán. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios dijo a ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué es lo que ha pasado? Ya Jehová, Dios, la presencia de Dios ya es una forma distinta, es el hombre, ¿no? Sé que Dios se acerca al hombre, pero ya no está visiblemente como es el que está ahí hablando con las personas, como hablaba con Adán. ¿Dónde estás? Y él se había escondido. ¿Dónde estás? Le decía, ¿dónde está tu hermano Caín? Y él estaba enojado. Y llegó un momento en el que todo esto cambió, y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y gracias demos nosotros que por su misericordia vivimos en un contexto bastante distinto, que vino la palabra de Dios, la palabra de Dios, por la cual somos hechos hijos, todos. Gracias a Dios, porque no vivimos de repente, lamentablemente, muchas culturas cegadas por el pecado, la distorsión del pecado. Porque Dios creó una sola persona de todas las naciones. Podían haberse ido de generación en generación contando, hablando de Dios, del Creador. Y no fue así, no fue así. Pero demos gracias a Dios por su misericordia, ¿no? Demos gracias a Dios porque por Él somos salvos, por Él somos justificados a través de su Hijo Jesucristo, que vino y murió por nosotros. Oremos, jóvenes. Amado Dios, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú me permites a mí, Señor, de compartir a tus hijos la enseñanza en tu palabra, Señor. Pido siempre sabiduría, Padre, para poder más entender y aprender, enseñar y actuar. Te pido por los jóvenes, Señor, que están aquí, que en tu palabra refleja, Señor, las ordenanzas. En tu palabra están escritas, Señor, aquellos preceptos que debemos seguir, amar. En tu palabra también está, Señor, reflejado, Señor, el amor que nos has dado a nosotros, con el cual también debemos hablar con de nuevo, Señor, en los lugares donde veamos. Te pido por todos nosotros, Padre, que estamos aquí, agradecerte siempre, Señor, por tus misericordias, agradecerte por todo lo que haces en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre. En nombre de Jesús oramos. Amén.